En este primer seminario virtual 2021 de Educación y Ciencia, Inicio a la Investigación, se recogen los aportes generados como producto de los proyectos de investigación presentados para la obtención del grado de licenciado en Educación. En esta oportunidad virtual, responde a la inquietud de querer compartir las experiencias en un contexto que, sin lugar a dudas, ha sido de pandemia. En este primer seminario virtual solo se ha recogido una muestra de las investigaciones realizadas. Han participado más de 300 investigadores de pregrado procedentes de las escuelas de pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Las investigaciones que se exponen por sus propios autores recogen una parte de este mosaico inquieto y siempre bullente de nuevas impresiones hoy presentes en esta muestra virtual, la que se ha articulado de manera libre y transversal alrededor de las distintas áreas educativas que actualmente son presentadas porque nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué queremos conseguir con la educación de las personas? Teniendo siempre en cuenta la importancia de los retos a los que nos enfrentamos, la educación debería ser considerada como agente del cambio sociocultural y no simplemente un eje de la economía o un transmisor de valores culturales. En otras palabras, ¿está teniendo la actual educación para la sostenibilidad un impacto en el cambio de comportamiento y actitudes? Veremos si las preguntas que nos hemos hecho poseen respuesta teniendo en cuenta las presentaciones que compartimos e invitamos a ver. Así nace nuestro eslogan que corona esta actividad, creando conocimiento, una educación sostenible, realizado en la Universidad Católica del Maule, organizado por el Departamento de Fundamentos de la Educación y presentado por su coordinador, profesor Carlos Villegas Muñoz. Hola, buenos días, mi nombre es Mayra Cabezas. Y el mío, Natalie Cáceres. Somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Pedagogía en Educación Especial y hoy les daremos a conocer nuestra revisión sistemática para optar al grado de licenciado en Educación, llamada Influencia de las habilidades fonológicas en el proceso lector en estudiantes con trastorno específico del lenguaje. A través de la investigación, se desea aportar a la sociedad más información acerca de la importancia y relevancia que produce desarrollar las habilidades fonológicas en estudiantes preescolares para potenciar su futuro proceso lector. Por otra parte, al dar a conocer la información y el plan de trabajo que contiene este proyecto de intervención, permitirá concientizar a la población, ya que todas las escuelas especiales del lenguaje podrán acceder a la información, trabajarla y ejecutarla con el objetivo de disminuir la brecha de habilidad lectora existente entre los estudiantes de primer año básico del país. Esta investigación tuvo por objetivo analizar la influencia que tienen las habilidades fonológicas en el proceso lector de los preescolares con trastorno específico del lenguaje, siendo esto fundamental para detectar y o prevenir futuras dificultades en el proceso de la lectoescritura que están prontos a iniciar, debido a que las habilidades fonológicas son un prerequisito de la lectura. Los principales beneficiarios de los resultados de la investigación serán los niños y niñas de la educación parvularia con y sin trastorno específico del lenguaje, pertenecientes a distintas escuelas especiales de lenguaje. También se beneficiarán los docentes que trabajarán con ellos al adquirir herramientas necesarias para conducir el proceso educativo de los estudiantes, como también al adquirir experiencia y formación en el área indicada. Dentro de los resultados obtenidos en la investigación, se encuentra que las habilidades fonológicas tienen una influencia directa en la adquisición del proceso lector, siendo un prerequisito y un soporte para los estudiantes en distintas herramientas educativas. Para la ejecución de esta revisión bibliográfica se tomaron en consideración 4 preguntas. Primero, ¿cómo influyen las habilidades fonológicas en el proceso lector de los preescolares? Segundo, ¿cuáles son las habilidades fonológicas y el proceso lector de los preescolares con trastorno específico del lenguaje? Tercero, ¿cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados a las habilidades fonológicas en preescolares regidos actualmente en Chile? Y cuarto, ¿cómo detectar y o prevenir futuras dificultades en el proceso de la lectoescritura en estudiantes que ingresan a primero básico? Ahora detallaremos los objetivos a alcanzarse en esta revisión bibliográfica. A nivel general, tenemos analizar la influencia que tienen las habilidades fonológicas en el proceso lector de los preescolares con trastorno específico del lenguaje. Y dentro de los objetivos específicos, tenemos conceptualizar las habilidades fonológicas y el proceso lector de los escolares que presentan trastorno específico del lenguaje, indagar las bases curriculares, decretos y normativas que establecen los procesos de enseñanza y aprendizaje en relación con las habilidades fonológicas en preescolares,
Y por último, determinar estrategias de habilidades fonológicas de los preescolares con trastorno específico del lenguaje. Dentro del marco teórico para esta revisión sistemática podemos encontrar las siguientes información. El TEL se considera como una necesidad educativa especial de tipo transitoria. Del decreto 170 del año 2009 menciona que se entenderá por trastorno específico del lenguaje a una limitación significativa en el nivel de desarrollo del lenguaje oral que se manifiesta por un inicio tardío y un desarrollo lento y o desviado del lenguaje. Asimismo, la conciencia fonológica es definida por Ley 2017 como la habilidad que desarrollan los niños y niñas desde edades tempranas y que implica la manipulación del lenguaje, que va desde la toma de conciencia de las unidades más grandes y concretas del habla hasta las más pequeñas y abstractas, que corresponden a los fonemas. Orellana 2010 también señala y define la lectura como que leer es reconocer la lectura como un proceso comprensivo que se logra a través de la identificación de palabras como un todo, y estas se pueden reconocer identificando letras o sílabas. De igual manera, las bases curriculares de educación parvularia son el mayor referente de información detallada acerca de los conocimientos que deben poseer los estudiantes antes de ingresar a la educación básica, y aquí manifiesta la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura. Trimiño y Sayas, 2016, mencionan distintas acciones para introducir a los estudiantes la lectura, como facilitar que los estudiantes lean los libros que a ellos les interese, proponer lecturas, evitar tratar la lectura como una imposición, introducir como parte de las clases los juegos de palabras, las sopas de letras y los crucigramas, y finalmente practicar bien la lectura de los textos que serán leídos a los estudiantes durante las clases. Dentro de la metodología de nuestra investigación correspondió un análisis cualitativo descriptivo, puesto que consideró hechos ya descritos y cómo estos han evolucionado a lo largo del tiempo, perteneciendo a una revisión bibliográfica, ya que luego de fijar los objetivos y la hipótesis de investigación, la información fue recopilada a través de artículos, revistas académicas, libros, leyes y decretos, extraídos de diversos sistemas de bibliotecas. Entre ellas podemos mencionar Dialnet, Redalyc, Scopus, SCielo, Database y Google Académico. En cuanto a la utilización de cada una de las bases anteriormente mencionadas, se aplicaron filtros de búsqueda para obtener información más cercana y precisa, con el fin de lograr los objetivos planteados, cumpliendo con los siguientes criterios de inclusión: investigaciones focalizadas en niños y niñas preescolares con TEL, investigaciones referidas al desarrollo de la conciencia fonológica, investigaciones acorde al proceso lector en preescolares, investigaciones publicadas inferiores a 10 años. También en la elección de las investigaciones se tuvieron en cuenta los criterios de exclusión, como otros trastornos o patologías asociadas o que cursan otro ciclo escolar no acorde al ciclo preescolar elegido. Por otra parte, luego de obtener información teórica, fue necesario recurrir a entrevistas de especialistas en las áreas de estrategias didácticas del lenguaje y de lectura, ya que uno de nuestros objetivos era determinar estrategias de habilidades fonológicas de preescolares con trastorno específico del lenguaje, de la cual existe muy poca información, o información que no cumplía con nuestros criterios de inclusión planteados al comienzo, como por ejemplo los artículos superaban los 10 años de publicación. Finalmente, y con el fin de otorgar la validez científica necesaria en la investigación, se utilizó la técnica de triangulación de la información para poder validar la proposición teórica relativa al fenómeno de habilidades fonológicas y proceso lector. Para obtener los resultados de esta investigación se responderán a las preguntas expuestas anteriormente. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo influyen las habilidades fonológicas en el proceso lector de los preescolares? Se observó que las habilidades fonológicas tienen una influencia directa en la adquisición del proceso lector, siendo un prerequisito y un soporte para los estudiantes en las herramientas de deletreo, reconocimiento de palabras y la segmentación de palabras. Para adquirir las habilidades lectoras básicas es necesario que posean un nivel mínimo de conciencia fonológica. Respecto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las habilidades fonológicas y el proceso lector de los preescolares con trastorno específico del lenguaje? En estos estudiantes se ve afectado negativamente el desempeño que presentan en la habilidad de conciencia fonológica y de codificación, lo que conllevaría a manifestar dificultades en su futuro rendimiento lectoescritor, a comparación de quienes no presentan TEL. En relación a esto, los autores de Barbieri, Coloma y Sotomayor en el año 2016 mencionan que desde esta perspectiva las dificultades lectoras de los niños con TEL podrían estar determinadas por su déficit fonológico, léxico y discursivo. En relación a la tercera pregunta, ¿cuáles son los procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados a las habilidades fonológicas en preescolares regidos actualmente en Chile?
Los procesos actuales de enseñanza y aprendizaje en Chile para los preescolares están regidos principalmente por las bases curriculares de educación parvularia del año 2018 pertenecientes al Mineduc, debido a que establecen los objetivos de aprendizaje que los estudiantes deberían lograr en cada asignatura, como también mencionan la existencia de documentos complementarios que apoyan los aprendizajes de los párvulos. Estos artículos, al igual que las bases curriculares, reiteran la importancia del trabajo de la conciencia fonológica a edad temprana. Finalmente, la cuarta pregunta: ¿cómo detectar y o prevenir futuras dificultades en el proceso de la lectoescritura en estudiantes que ingresan a primero básico? Es fundamental que las familias, cuidadores, docentes y o pediatras consideren y observen posibles aspectos descendidos para su edad cronológica para poder detectar a aquellos niños en riesgo de presentar alguna futura dificultad, ya que es probable que tengan un bajo desarrollo del lenguaje oral. Al realizar esta evaluación y determinar quiénes son los estudiantes en riesgo, se podrán generar las intervenciones pedagógicas específicas a las necesidades de cada estudiante en un tiempo oportuno que permita evitar algún trastorno en la lectoescritura a través de actividades de nominación, segmentación silábica, comprender la relación fonema-grafema, lecturas compartidas diarias, etc. Finalmente, y a modo de conclusión, posteriormente el análisis exhaustivo de la información recopilada, se comprueba la hipótesis 1. Los estudiantes preescolares con TEL que no hayan tenido estimulación con habilidades fonológicas presentarán en la etapa básica mayor dificultad en el proceso de lectura. Esto se debe a que una de las áreas más descendidas que presentan estos estudiantes con TEL son las habilidades fonológicas, afectando negativamente la comprensión y expresión del lenguaje. La conciencia fonológica es uno de los prerequisitos de la lectura, y esta área, al no ser potenciada y estimulada, conllevará que estos preescolares con TEL tengan alta probabilidad de presentar dificultades y al inicio del proceso lector, presentando bajo rendimiento en todas las áreas académicas y un bajo índice emocional por las frustraciones provocadas. Por otra parte, respecto a la hipótesis 2 se rechaza, ya que el desarrollo de estrategias de habilidades fonológicas en la etapa preescolar solo favorece el proceso de lectoescritura de estudiantes con TEL, ya que cuando se desarrollan distintas estrategias relacionadas con las habilidades fonológicas, no solo genera efectos positivos en el proceso de lectoescritura, sino que también favorece los aspectos cognitivos básicos y superiores de cada preescolar, al estimularse los procesos de percepción, memoria de trabajo, atención, discriminación auditiva y visual, inteligencia, pensamiento y lenguaje. Por otra parte, también generaría efectos positivos en el ámbito emocional y efectivo del estudiante, al disminuir los índices de frustración académica, como también los índices de baja autoestima y motivación al aprendizaje. Además, el hecho de desarrollar estrategias de habilidades fonológicas en la etapa preescolar no solo favorecería el proceso de lectoescritura del estudiante con TEL, sino que generará efectos positivos de manera holística en el aprendizaje del estudiante con y sin TEL. Esta ha sido nuestra presentación, esperamos que le haya gustado. Muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes ven este video, el cual es con la intención de presentar nuestro seminario de título para optar al grado de licenciadas en educación, que lleva por nombre La interdisciplinariedad como fundamento para la enseñanza de las ciencias básicas en Chile, desarrollado por María José Flores Maureira, Javiera Pavés Albornoz, Antonia Torres Cañete, guiadas por la profesora Marta Belmar Mellado. Para comenzar la presentación, partiremos con el capítulo de planteamiento del problema, el cual contiene el contexto de nuestra problematización, la pregunta de investigación y los objetivos. En la actualidad, la enseñanza de las ciencias enfrenta diferentes desafíos y retos en la instrucción, formación y educación de las nuevas generaciones, siendo de los mayores desafíos que enfrenta hoy en nuestro país es avanzar de manera sustantiva en materia de calidad y equidad de la educación, entendiéndose de manera general que la calidad de la educación se mide hoy a través de pruebas estandarizadas que se realizan a nivel nacional, en las cuales se considera el nivel de segregación educacional que Chile presenta. Por lo tanto, a partir del ajuste de los planes y programas para la enseñanza de las ciencias, es necesario armonizar los procesos de aprendizaje del estudiante con el dominio de competencia de los docentes y los estándares pedagógicos. A partir de lo anterior, se propone la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la implicancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias básicas en los programas de formación educativa? Junto con la pregunta se destaca un objetivo general: analizar la implicancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de
de ciencias básicas en los planes y programas de formación educativa secundaria, junto con 3 objetivos específicos. Primero, conocer experiencias educativas interdisciplinarias en la enseñanza de las ciencias básicas en programas de formación educativa secundaria, describir las fortalezas del trabajo interdisciplinario en la enseñanza de las ciencias básicas en los programas de formación educativa y finalmente describir las debilidades del trabajo interdisciplinario en la enseñanza de las ciencias básicas en los programas de formación educativa. Continuando con el segundo capítulo de marco teórico, solo para resumir lo más importante para posteriormente comprender los resultados y discusiones. Primero, describir que posterior a un análisis de diversas definiciones consultadas, como grupo describimos la interdisciplinariedad como un método de enseñanza integral que promueve el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la resolución de los diversos fenómenos que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como todo método de enseñanza, existen controversias respecto a ello. Sin embargo, es importante destacar las ventajas que posee, siendo una de estas que brinda ocasiones para que los estudiantes establezcan conexiones entre diferentes disciplinas, donde integren sus conocimientos y métodos a un problema específico, generando así un aprendizaje significativo en todos los estudiantes. El capítulo 3 corresponde al marco metodológico, donde debemos señalar que esta es una investigación de tipo cualitativa que corresponde a una revisión bibliográfica. El diseño de esta investigación es de tipo documental, donde se seleccionaron 37 artículos de las siguientes bases de datos: Vialnet, Cielo, ProQuest, ResearchGate, Scopus, Google Scholar, Redaily y el repositorio de la universidad. De estos 37 artículos, 21 fueron elegidos según los objetivos planteados en la investigación, los cuales eran conocer experiencias educativas interdisciplinarias y, además, encontrar las debilidades y fortalezas del trabajo interdisciplinario. El siguiente capítulo corresponde a resultados, donde se dividió en 3 categorías. La primera categoría abordó estudios sobre la interdisciplinariedad en la formación de los docentes en ciencias. La segunda categoría estuvo compuesta por 2 subcategorías. La categoría descrita como 2A, que corresponde a los estudios con aplicación de interdisciplinariedad en enseñanza media o secundaria. La categoría 2B, que aborda estudios con aplicación de interdisciplinariedad en universidad. Y finalmente la categoría 3, donde se seleccionaron los artículos que incorporaron el tema de interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la categoría 1 se ubican los artículos que contemplan la interdisciplinariedad en la formación de los docentes en ciencias. Los instrumentos de recolección de datos utilizados en estos estudios fueron cuestionarios y revisiones bibliográficas, tal como se aprecia en la figura 1. Un aspecto relevante de esta categoría que se destaca en 3 de los 5 artículos es que la formación actual de profesores en Chile está enfocada en otras temáticas que parecen más relevantes, lo que obstaculiza una formación científica sólida. Y un punto que es destacado en los estudios de esta categoría es que el currículum debiera tener de base una fundamentación interdisciplinaria, ya que no se visualiza un cambio en el sistema educativo chileno hacia la innovación o mejora de la enseñanza de contenidos a través de la incorporación de interdisciplinariedad. La categoría 2A corresponde a los estudios de aplicación de interdisciplinariedad en enseñanza media o secundaria. Tal como se aprecia en la figura 2, la recolección de datos fue de aplicación y revisión bibliográfica, en donde se destacan nuevamente 3 aspectos importantes. Lo primero es que los programas de ciencias son muy retrógrados, sobre todo en aspectos de lo teórico, por lo que las clases suelen ser muy monótonas. Como segundo aspecto importante es que a partir de lo anterior debiese existir un currículum integral para poder ejercer interdisciplinariedad en ciencias, ya que así a los docentes se les da el espacio para poder generar este método. La categoría 2B corresponde a estudios de aplicación de interdisciplinariedad en universidades. En la figura 3 se describen nuevamente las técnicas de obtención de datos, en donde se observa que existieron estudios tanto de revisión bibliográfica como de aplicación y cuestionario. Dentro de los aspectos relevantes están los 3 puntos presentes allí,
en donde se repite el tema sobre los límites disciplinares presentes en los currículums de ciencias y en los programas retrógrados. De la misma manera, se describe que los obstáculos son el poco enfoque interdisciplinar, como la falta de interdisciplinariedad en la enseñanza de los docentes en formación, en el currículum y a temprana edad. Por último, la categoría 3 corresponde a estudios de interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde diversos artículos describen las debilidades o desventajas de la enseñanza interdisciplinaria, ya que se observa una especialización y una falta de integración de los conocimientos en el currículum docente. Además, coinciden que esto provoca una dificultad en el aprendizaje de los estudiantes al momento de integrar los conocimientos de las distintas asignaturas en la solución de problemas complejos que se presentan en la vida. Nuestro quinto capítulo es la discusión. Siguiente. Para cumplir con el objetivo se realizó una revisión bibliográfica, la que se enfocó principalmente en identificar estudios interdisciplinarios en ciencias en diferentes niveles educativos. También el estudio se orientó en describir las fortalezas y debilidades del trabajo interdisciplinario en la enseñanza de las ciencias básicas en los programas de formación educativa. En esto fue posible evidenciar que los programas curriculares institucionales en la actualidad están organizados en coherencia con una sola disciplina, lo cual dificulta el abordaje interdisciplinar por parte de los docentes para enseñar la ciencia. Si bien el currículum nacional ha incluido ciertas actividades interdisciplinarias, no se logran llevar a la práctica debido a diversas limitaciones tales como lo son la debilidad de los planes de formación docente, la falta de recursos de muchos establecimientos y también la disposición o poca disposición que estos centros educativos tienen para poder implementarla. Y el sexto capítulo es la conclusión, en la cual para concluir daremos respuesta a la pregunta de investigación: ¿cuál es la implicancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias básicas en los programas de formación educativa? Concluimos que el proceso de enseñanza debe ser abordado de forma interdisciplinar y que para lograr esto se deben hacer reformas al currículum nacional. Así también se debe perfeccionar la calidad de la enseñanza de las ciencias, integrando diversas disciplinas con los mismos fines, generando espacios de innovación científica para los alumnos, en conjunto con un avance en investigaciones pedagógicas interdisciplinares que ayuden a los docentes futuros y a los actuales a desarrollar una mejor práctica dentro del aula, conforme a los nuevos requerimientos educacionales y sociales del siglo XXI, ya que nuestra labor docente está directamente relacionada con estos requerimientos. Muchas gracias por su atención y dejamos nuestros correos en caso de contacto. Mi nombre es Felipe Montenegro y junto a mi compañera Camila Reyes hemos estado trabajando a lo largo de todo este semestre en lo que es nuestro seminario de licenciatura, el cual tiene por nombre Uso de las TIC y su relación con el aprendizaje del lenguaje escrito. Para poder desarrollar este seminario hemos contado con el apoyo del profesor José Saavedra, quien nos ha ido guiando todo el semestre a través de correos, reuniones o mensajes para poder guiarnos, apoyarnos o corregirnos ciertas cosas que tuvimos errado en un principio. Bueno, para el desarrollo de este seminario nosotros contamos con un objetivo específico, el cual es definir el uso de las TIC en el aprendizaje del lenguaje escrito en estudiantes de segundo ciclo de enseñanza básica. Para poder abordar de buena forma este objetivo, nosotros también contamos con 3 objetivos específicos, entre los cuales está describir las características sustantivas de las TIC y cómo se incorporan en el aprendizaje del lenguaje escrito. Por otro lado, categorizar las fortalezas y debilidades del uso de las TIC en el aprendizaje del lenguaje escrito. Y por último, identificar las estrategias didácticas y actividades para considerar el uso de las TIC en el aprendizaje del lenguaje escrito. A lo largo de toda esta investigación también mostramos los antecedentes que tenemos, información relevante sobre las TIC, autores que plantean ciertos métodos nuevos en base al uso de las TIC y por otro lado aplicaciones, TIC que pueden llegar a usarse, soportes tecnológicos, todo lo que pueda llegar a ser considerado TIC y que pueda favorecer el desarrollo del lenguaje escrito. Muy buenos días. Nuestro tema principal fue el uso de las TIC y su relación con el aprendizaje del lenguaje escrito.
Nos basamos en una tesis de grado de Janet del Carmen Médicis. Ella tuvo como tema principal la implementación de las TIC en los procesos de lectura y escritura. Su objetivo fue reconocer la importancia de las TIC en los estudiantes y la manera en que las TIC se pueden convertir en una herramienta pedagógica efectiva para generar cambios en los diferentes contextos a los que se enfrenta un estudiante. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo debido a que la información se recolectó a través de la observación del establecimiento, a través de la encuesta y la descripción. Con estos datos pudieron interpretar la información, analizarla y evaluarla. Y de acuerdo a su investigación, a su tesis, concluyó que las TIC son una herramienta pedagógica necesaria e importante en el desarrollo del estudiante. Nuestro marco teórico se basó en primera instancia en definir qué son las TIC, el impacto que tienen las TIC en la sociedad y las ventajas y desventajas de las TIC. Entre las ventajas que encontramos es que estas nos pueden entregar mucha información y son muy accesibles. Y entre las desventajas es que muchas veces esa información nosotros la tenemos que clasificarla y discriminarla, porque muchas veces la información es verídica o puede ser falsa. También nos enfocamos en el lenguaje, principalmente en el lenguaje escrito. Y en la etapa evolutiva nos enfocamos en los alumnos de segundo ciclo de enseñanza básica. Nuestro enfoque principal de esta investigación fue en el enfoque constructivista de Vygotsky. Hablamos de las TIC, también hablamos del lenguaje escrito. Nosotros unimos estas dos ideas para saber cómo las TIC potencian el lenguaje escrito en el establecimiento. Es por esto que nos enfocamos en 4 soportes tecnológicos que se usan dentro de la sala de clase, como es el celular, el computador, el proyector y las pizarras digitales. También hablamos sobre las aplicaciones que podemos usar desde un celular, como es el juego Kahoot y la aplicación Jotterpad. Y entre los recursos que nosotros tenemos de Internet, encontramos los foros, mencionamos a los diarios digitales, entre otros. Y entre las actividades mencionamos a los cómics, que estos potencian a la escritura, ya que este programa fue del Ministerio de Educación a través del proyecto Enlace para que los estudiantes puedan potenciar la escritura a través de distintos formatos como es el cómics. El Ministerio de Educación propone 5 habilidades necesarias y fundamentales para que los estudiantes puedan desarrollarla en el área del lenguaje escrito, como es la comprensión, la escritura guiada, la escritura libre, el manejo de la lengua y la escritura como proceso. Por ejemplo, en la habilidad del manejo de la lengua, nosotros encontramos una aplicación en el celular sobre el diccionario RAE, el cual sirve y potencia esa habilidad. Entonces, nosotros lo que hicimos, aparte de buscar la aplicación, la unimos a un objetivo de aprendizaje basado a los que propone el Ministerio de Educación, de 5º a 8º básico. Nuestro marco metodológico estuvo enfocado en el paradigma cualitativo de enfoque interpretativo y de tipo teoría fundamentada, ya que definimos los contenidos bibliográficos para desarrollar un pensamiento crítico con respecto a las TIC y su vinculación con el lenguaje escrito en alumnos de segundo ciclo de enseñanza básica. Toda la información recopilada de esta investigación fueron basadas en las páginas web, en las aplicaciones y también en nuestras bibliotecas particulares. Entre las reflexiones finales, el tema inicial hacía relación cómo el uso del celular potencia al lenguaje escrito. Debido a que no existe mucha información sobre el celular,
dentro de la sala de clases tuvimos que cambiar el tema y dejar a modo general las TIC, cómo estas potencian el lenguaje escrito. Además, se sugiere que los investigadores puedan observar las realidades de los alumnos y su relación con las TIC. Nosotros como investigadores solo habíamos observado una clase de cómo utilizar el celular con la aplicación Kahoot dentro de la sala de clase. No sabíamos lo que piensan los alumnos sobre las TIC y cómo éstas potencian su aprendizaje en todos los ámbitos. Además, nos gustaría saber si es que los profesores han tenido la disponibilidad de acceder a cursos gratuitos sobre el manejo de las TIC, con el fin de comprender si ellos han aprendido a utilizarlas o si es que saben aplicarlas dentro de la sala de clases para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias. Trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y docentes de educación especial. Un estudio documental. Trabajo para optar al grado de licenciada en educación. Tesistas: Bianca Díaz Espinosa, Monserrat Enríquez Garrido, Damaris Hernández Catrileo, Karina Ibarra, Camila Pérez Naranjo y Elisa Sánchez Fuentes. Profesor guía: Freño Pauner Nogués. Introducción. Desde los inicios de la implementación del programa de integración escolar en el sistema educativo de Chile, se ha forjado un lazo estrecho de trabajo en los equipos de cada escuela para alcanzar resultados positivos mediante la estrategia del trabajo colaborativo, que proviene de la visión de una cultura laboral en la cual se comparten fines y se opera interdependientemente para lograr los objetivos comunes, según Aparicio Sepúlveda del año 2019. Esta estrategia es importante y se convierte en un elemento que puede contribuir al pleno desarrollo de los docentes y de los estudiantes. La presente investigación tiene por objetivo describir la importancia del trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y de educación especial, según la literatura especializada, y a través de este poder describir los beneficios que trae consigo, las dificultades al momento de implementarla y las actividades que conlleva esta estrategia. Para lograr el objetivo de la investigación se presentará la definición y justificación del tema. Luego se presenta la pregunta de investigación, junto a los objetivos planteados. Posteriormente se presentará el marco teórico. Finalmente se dará a conocer el diseño metodológico de esta investigación, los resultados y en última instancia las conclusiones del tema. Capítulo 1. Definición del tema. Datos del contexto. Para llevar a cabo el trabajo colaborativo en los establecimientos educativos de Chile, el Ministerio de Educación se rige por el Decreto número 170 del año 2009 y el Decreto número 83 del año 2015. El Decreto 83 señala que este proceso, que recibe prioritariamente los docentes de aula en trabajo colaborativo con otros docentes y el equipo multiprofesional, requieren en primer lugar visibilizar el objetivo concreto y pensar cómo se podría evaluar el logro de aprendizaje propuesto, para así planificar procesos de enseñanza-aprendizaje alineados con aquellos desempeños más pertinentes que permitan a los estudiantes demostrar sus progresos. El Decreto 170 especifica que los profesores de educación regular deben contar con un mínimo de 3 horas cronológicas semanales para el trabajo colaborativo. Estas horas podrán ser organizadas y distribuidas de manera flexible entre los docentes del curso que integra a los estudiantes. Problematización. Resulta importante dentro de un establecimiento educativo y que los profesionales trabajen en conjunto para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y dar respuesta a sus necesidades. Por esto es importante la implementación del trabajo colaborativo. Sin embargo, autores como Milhart y O'Connor 2016 mencionan que presentan desafíos relacionados a las limitaciones de tiempo, la planificación adecuada y las oportunidades limitadas al desarrollo profesional. Relevancia de la investigación. La realización de esta investigación aportará datos relevantes para justificar la importancia del trabajo colaborativo y cómo éste repercute de manera positiva en los resultados académicos de los estudiantes y en el desempeño de los profesores. También se reconocerá la fortaleza y debilidad del trabajo colaborativo y cómo se desarrolla en la escuela. Capítulo 2. Definición de preguntas y objetivos. Pregunta e investigación. ¿Por qué es importante el trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y de educación especial según la literatura especializada? Objetivo general. Describir la importancia del trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y de educación especial según la literatura especializada. Objetivos específicos. 1. Identificar los beneficios que conlleva el trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y de educación especial según la literatura especializada. 2. Identificar las dificultades que se generan en el trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y de educación especial según la literatura especializada. 3. Describir las actividades que realizan en conjunto los docentes de aula regular y de educación especial según la literatura especializada. Capítulo 3. Marco teórico. Trabajar de manera colaborativa implica que un grupo de personas se apoyen entre sí para lograr metas comunes y solucionar problemas. El trabajo colaborativo es definido por el Mineduc 2013 como una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje y el desempeño profesional se incrementan cuando se desarrollan destrezas cooperativas para aprender, solucionar los problemas y acciones educativas.
La función de los profesores dentro de un establecimiento educacional es sumamente importante. Murawski y Diecker, citado en Rodríguez 2014, recomiendan que el profesor de educación regular entregue una visión general de los contenidos, el currículum y los estándares. Estos elementos deben ser entregados a cada uno de los estudiantes, asegurándose que sean comprendidos por ellos con el fin de hacerlos partícipes de su propio aprendizaje. También señalan: el profesor de educación especial debe proveer de una visión general de las metas, objetivos y modificaciones de los programas educativos individuales de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Debido a esto, es pertinente que ambos docentes se involucren y comprometan con su profesión para lograr resultados positivos. Capítulo 4. Marco metodológico. La presente investigación tiene un enfoque hermenéutico, de tipo cualitativo, mediante una revisión de la literatura. Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron las bases de datos SCielo, Dialnet, Redalyc, Pensamiento Educativo y Mineduc, de donde se obtuvo información de los años 2012-2020. Para obtener la información se utilizaron las palabras clave de trabajo colaborativo, coenseñanza, colaboración docente, formación docente en la escuela y profesor de educación diferencial. Se incluyeron documentos que fueron desde el año 2012 en adelante. Se escogieron estudios en español, que estuvieran en texto completo y que el título o el resumen refieran al tema de investigación sobre el trabajo colaborativo entre profesores. Además, se incluyeron solamente artículos científicos y libros. Por otro lado, se establecieron como criterios excluyentes aquellos documentos que su año de publicación fuera inferior al año 2012. Se descartaron documentos que hablaban de trabajo colaborativo, pero no en el área educativa. Además, se descartaron aquellos que trataban del trabajo colaborativo en el área educativa, pero entre estudiantes. Finalmente, se seleccionaron 19 referencias bibliográficas con acceso a texto completo. El periodo de recopilación bibliográfica de la base de datos fue entre el 20 de septiembre a 20 de noviembre del 2020. Capítulo 5. Resultados. En relación al país donde se desarrollaron los documentos seleccionados, la mayoría son de Chile, con un total de 10. De los restantes, 4 pertenecen a México, 2 a Colombia, 2 a Cuba y 1 a España. Respecto al año de publicación de los documentos, 3 corresponden al año 2020 y 3 al 2019, 2 corresponden al año 2018 y 2 al 2017. Adicionalmente, 3 estudios tuvieron lugar en el año 2016 y en el año 2015 1. Al año 2014 les corresponden 3 documentos. Finalmente, un documento le corresponde al año 2013 y 1 al año 2012. Las bases de datos de los documentos fueron SCielo, en donde se obtuvieron 10, de Dialnet 10, de Redalyc 2, de PL 2 y 2 corresponden al Mineduc. Referente al tipo de documento, 17 corresponden a artículos científicos y 2 a libros. Respecto a la metodología de estudio de los documentos, 10 tenían una metodología cualitativa en sus estudios. 1 presentaba una metodología de tipo mixto y 8 de los documentos no especificaban. En relación a las dimensiones abordadas en los documentos, 9 pertenecen a la dimensión del trabajo colaborativo en el ámbito educativo, 8 corresponden al trabajo colaborativo entre docentes de educación regular y especial y por último 2 pertenecen a la dimensión de profesores. Respecto a los beneficios del trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y educación especial, se ha encontrado que los estudiantes que reciben el apoyo entre ambos docentes se enriquecen unos a otros, se complementan, generan alianzas y acuerdos que permitan alcanzar metas planteadas con antelación. Esto según Vázquez, Hernández, Vázquez, Juárez y Guzmán del año 2017. Además, genera beneficios para los profesores como el desarrollo de un sentido de comunidad, una mayor motivación y crecimiento profesional. Esto según Rodríguez del año 2014. También mejora la visión de una cultura laboral en la cual se comparten fines y se opera interdependientemente para lograr los objetivos comunes, según Aparicio Sepúlveda del año 2019. Referente a las dificultades en la implementación del trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y educación especial, se encuentran actitudes y creencias individuales desfavorables a la colaboración, como desmotivación para el trabajo en conjunto. Asimismo, se evidencia la falta de tiempo y espacios para planificar e implementar los programas de los estudiantes, las dificultades de coordinación entre los docentes, la sobrecarga de trabajo de los profesores. Según Rodríguez 2014. También, Aparicio Sepúlveda del año 2019 mencionan que los docentes reconocieron la problemática situación de trabajar con pares cuando no existía afinidad en el mismo grado de compromiso. Además, Figueroa, Sepúlveda, Soto y Áñez de 2020 mencionan que los profesores de educación especial sienten que su apoyo, sugerencias y el integrarse de manera activa a la experiencia del aula es desestimada por parte del profesor de aula regular. Por último, en relación a las actividades que desarrollan los docentes al realizar el trabajo colaborativo, Cook y Friend de 1995, Pratt 2014, Scrub 2007, citada en Urbina, Basualto, Durán y Miranda 2017, recalcan que el desarrollo de estrategias de codocencia requiere tanto de habilidades individuales, comunicación efectiva, capacidad de resolución de conflictos y formación profesional docente. Asimismo, Soto, Rodríguez, Merino, Mathiesen y Domínguez, citado en Rivera y Aparicio 2020, mencionan que los docentes deben realizar actividades
de permanente indagación, en formulación de preguntas y la búsqueda de sus soluciones para los problemas encontrados, además de oportunidades reflexivas y colaborativas para mejorar las prácticas pedagógicas como el acompañamiento y retroalimentación docente. Capítulo 6. Conclusiones. En base a la información obtenida en esta investigación bibliográfica, se puede concluir que existen avances en la implementación del trabajo colaborativo en el proceso educativo, el cual guía y permite identificar qué elementos desarrollar para establecer una escuela inclusiva y proactiva a favor de mayores avances y de ambientes didácticos que generan mayor participación y seguridad de los aprendizajes. Todo esto trabajando en equipo de una manera consciente y equitativa. Asimismo, considerando la pregunta de investigación, ¿por qué es importante el trabajo colaborativo entre docentes de aula regular y educación especial según la literatura especializada? La literatura existente evidencia una influencia positiva sobre el trabajo colaborativo entre los profesores. Esta estrategia fomenta el aprendizaje, el desempeño profesional, el sentido de satisfacción con el trabajo. También permite aprender en conjunto y obtener resultados óptimos, tanto para los docentes como para los estudiantes. El trabajo colaborativo dentro de un establecimiento educacional puede resultar cuando exista diálogo y todos pongan de su parte, donde ambos influyen en el desarrollo de la clase, adecuando los aprendizajes y generando así mayores posibilidades para todos los estudiantes. Sin embargo, se encuentran dificultades relacionadas a la comunicación y poco tiempo que tienen los docentes, problemas al trabajar en conjunto cuando no existe afinidad ni los mismos grados de compromiso. Además, en muchas ocasiones no hay previa distribución de los roles. Otro factor limitante es la débil preparación para trabajar colaborativamente. Por lo tanto, importante que se incorpore la estrategia del trabajo colaborativo dentro de la planificación y del diseño de la escuela, en vista de los resultados positivos que ésta conlleva. Hola, somos el equipo investigador conformados por Stephanie Contreras, Mitzia Díaz, María Ignacia Espina, Débora Jara y Ruth Rojas, asesorados por la profesora Marisela Piñangos. El título de nuestra investigación es Experiencia de la formación académica de la disciplina psicomotriz de estudiante universitaria de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule. Para contextualizar la investigación, es necesario saber que la Universidad Católica del Maule, su carrera de Educación Parvularia, tiene una duración de 8 semestres, donde se imparten 2 módulos relacionados con la disciplina psicomotriz. Uno de ellos en el primer año, llamado Psicomotricidad, Juego y Aprendizaje, y el otro en el último año de formación académica, llamado Expresión Corporal, Juego y Movimiento, siendo estas las herramientas que se le entrega a la estudiante para realizar su quehacer pedagógico de forma pertinente para el desarrollo de los niños y niñas. Continuando con la presentación, se hace necesario entregar o dar a conocer los objetivos de nuestra investigación. Y el objetivo general de nuestra investigación es comprender las experiencias en la disciplina psicomotriz de estudiantes del 4º año de la carrera de Educación Parvularia, adquiridas durante su formación académica universitaria en la Universidad Católica del Maule. Mientras que por otro lado, dentro de esta misma investigación, surgieron 4 objetivos, los cuales son: el primero de ellos es identificar los conocimientos que poseen las estudiantes del cuarto año de la carrera de Educación Parvularia en la disciplina psicomotriz de la Universidad Católica del Maule. El segundo objetivo específico es describir la formación académica que han recibido los estudiantes de 4º año de la carrera de Educación Parvularia en la disciplina psicomotriz de la Universidad Católica del Maule. El tercer objetivo específico es discriminar las estrategias y actividades que han desarrollado los estudiantes del 4º año de la carrera de Educación Parvularia para abordar la psicomotricidad en sus experiencias de aprendizajes de la Universidad Católica del Maule. Y por último, nos encontramos con el último objetivo específico, el cual alude a establecer semejanzas y diferencias sobre las experiencias que tienen las estudiantes de 4º año de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule con respecto a la disciplina de la psicomotricidad. Continuando con la presentación, haremos énfasis en las preguntas de investigación. Dentro del proceso de investigación, surgió como interrogante:
¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes de educación parvularia con respecto a la adquisición de conocimiento en la disciplina de psicomotricidad durante su formación académica universitaria? Dentro de estas mismas preguntas se relacionan las preguntas específicas, las que tienen relación obviamente con nuestra investigación. La primera de estas preguntas específicas es: ¿qué conocimientos poseen los estudiantes de cuarto año de la carrera de educación parvularia en la disciplina de psicomotricidad? La segunda pregunta es: ¿cuál es la formación académica que han recibido los estudiantes de cuarto año de la carrera de educación parvularia en la disciplina de la psicomotricidad? La siguiente pregunta alude: ¿qué estrategias o actividades han desarrollado los estudiantes de cuarto año de la carrera de educación parvularia para abordar la psicomotricidad en sus experiencias de aprendizajes? Y por último, ¿existen semejanzas y diferencias entre las experiencias que han tenido los estudiantes de cuarto año de la carrera de educación parvularia en su formación académica con respecto a la disciplina de psicomotricidad? Estas preguntas nos orientaron también para poder llevar a cabo las entrevistas o el formato de entrevista para poder realizárselas a los estudiantes de cuarto año de la carrera de educación parvularia, por lo que son demasiado o bastante importantes dentro de este proceso de investigación. Marco teórico. Dentro de este se encuentra la disciplina psicomotriz. Dado que el punto central de la investigación es la formación académica en cuanto a la disciplina psicomotriz, es necesario saber qué es y cuáles son los aspectos que abarca este estudio. Montes de Oca, 2015, expone que se considera a la psicomotricidad como un área del conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. Por otra parte, Rivas, 2008, sintetiza los 4 principios de Bong acerca del perfil profesional de un psicomotricista, siendo los siguientes: 1. Saber, competencia técnica. 2. Saber hacer, competencia metodológica. 3. Saber estar, competencia participativa. Y 4. Saber ser, competencia personal. También, dentro de este marco teórico, se encuentran las bases curriculares y la psicomotricidad. Se realiza un contraste entre las bases curriculares de educación parvularia del año 2001 y las más recientes del año 2018, donde se aprecia que en la primera no se contemplaba un núcleo propio de corporalidad y movimiento, como está escrito en la edición más reciente, sino que este se encontraba incluido dentro del ámbito de formación personal y social. Para promover el desarrollo de esta disciplina, es necesario que los adultos a cargo generen instancias y ofrezcan diversos tipos de movimientos en actividades lúdicas, innovadoras y recreativas para los párvulos. Continuando con el marco teórico, encontramos la formación académica en la disciplina psicomotriz. Bueno, cada institución educativa posee su propia forma de enseñanza-aprendizaje con respecto a la diversidad de estudiantes en psicomotricidad, promoviendo la formación académica pertinente para crear las competencias necesarias para llevar a toda esta disciplina a través de buenas prácticas pedagógicas, lo cual depende en mayor medida de la formación y formación del docente en su quehacer en la escuela. Dentro de los principales autores podemos encontrar a Ellen Taylor, una de los exponentes principales de la atención temprana de los niños de los 0 a los 3 años, donde ella, en sus años como pediatra, observó que los niños al realizar movimiento libre, es decir, sin la intervención de un adulto, disminuía el riesgo de accidentes. Tenemos por otro lado a Lapierre y Couturier, donde ellos dieron paso a la formación de varias escuelas, donde una de ellas es la escuela expresionista o vivenciada, la cual prioriza la acción espontánea del infante, favoreciendo su expresión motriz, en un contexto donde las actividades no son programadas, sino que surgen
investigación se ha adoptado un paradigma interpretativo, puesto que tiene como base las creencias de los estudiantes sobre la adquisición del contenido psicomotriz, esto adentrándose futuramente en el campo laboral, ya que se basa en las experiencias de estudiantes y esta investigación se encuentra bajo un enfoque cualitativo, es decir, que esta investigación se realiza o intenta descubrir el sentido o significado de los hechos. Esto lo expresa Sangüesa y Rioseco en el año 2012. Por otra parte, se entrelaza también con la investigación fenomenológica que admite explorar la conciencia de la persona, es decir, la esencia misma, de modo de percibir la vida a través de diferentes experiencias, significados que la rodean y de la vida psíquica de los individuos. Los resultados de nuestra investigación hacen referencia a que se llevó a cabo una entrevista semi-estructurada a 15 participantes de la carrera de educación secundaria y a partir de estas respuestas se levantaron unidades de significado generales, las cuales hacen referencia en primera instancia a la formación académica de los estudiantes, en segunda instancia a las experiencias académicas de los estudiantes y en tercera instancia a la opinión personal de las estudiantes entrevistadas, donde las estudiantes cuentan sus experiencias y opiniones con respecto a la importancia de adquirir más conocimientos en torno a esta área de la psicomotricidad, sobre que necesitan más módulos en la carrera y su entendimiento en cuanto a la psicomotricidad se refiere. En algunas de las respuestas entregadas por estas estudiantes hacían referencia a que se debían incorporar más módulos o también llevar esta disciplina como una mención. Y entre los autores que más recalcaron fueron Emmy Piglet y Bernard Aucouturier. Buenos días, mi nombre es Salvador Retamal y el título de este seminario es Concepciones previas sobre biología molecular y cómo una propuesta de intervención didáctica que considere el COVID-19 podría aportar al cambio conceptual. A modo de introducción, tenemos que, como es sabido, a fines del año 2019 se informó desde Wuhan, China, una alerta sanitaria por un nuevo virus del tipo coronavirus. Hoy en día, este mismo ha generado una pandemia que tiene a la mayoría de la población mundial en sus casas, usando mascarillas y teniendo distanciamiento social como principales medidas de disminución de la propagación del virus. Debido a la importancia que ha tenido esta pandemia en diferentes contextos y al efecto a nivel educacional, que ha generado clases no presenciales y nuevas metodologías activas que tengan como base la virtualidad, es que se ha decidido llevarlo a un contexto escolar aprovechando la gran cantidad de información en torno a esta enfermedad y su forma de contagio, siendo una de estas temáticas las relacionadas con el uso de técnicas de biología molecular, dada su importancia en la detección del virus. La pregunta general de investigación fue cómo a través de una estrategia didáctica utilizando el contexto mundial dado por la enfermedad causada por COVID-19 puede favorecer el cambio conceptual de ideas previas sobre biología molecular, y el objetivo general de investigación fue diseñar una estrategia didáctica utilizando la pandemia causada por COVID-19 para favorecer el cambio conceptual de ideas previas sobre biología molecular. En cuanto a las ideas previas y el cambio conceptual, tenemos que las concepciones previas comprenden lo que el alumno ya sabe en cuanto a un tema en específico, en donde se genera una construcción activa de los contenidos a partir de las concepciones previas para dar soporte al nuevo conocimiento. Las concepciones previas en su mayoría son inicialmente erróneas y estas interfieren en lo que el alumno debe aprender. Con respecto al cambio conceptual en ciencias naturales, Hewson describió que un estudiante absorbe nueva información en momentos distintos del aprendizaje, debiendo reorganizar su conocimiento existente e incluso renunciar a ideas preconcebidas erróneas. En cuanto al dogma central de la biología molecular, este comprende los procesos de replicación, transcripción y traducción. En la actualidad, se presentan otros procesos añadidos a este, como la replicación del ARN y la transcripción inversa. En cuanto al proceso de clonación, este consiste en la obtención de un conjunto de elementos genéticamente idénticos entre sí. Estos elementos pueden ser moléculas, células, tejidos, órganos o organismos pluricelulares completos. Cada componente individual de un clon contiene la misma información genética, el mismo genotipo que el elemento originario. Por ello, se puede considerar que la clonación supone una amplificación genética. La reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, es una reacción enzimática que tiene como fin amplificar una secuencia de ADN miles de veces durante varios ciclos. Estos ciclos comprenden distintas etapas: la denaturalización, que es donde las hebras de ADN se separan debido a la acción de la temperatura; la hibridación, que es el proceso donde ocurre la unión de los primers
a la hebra molde y la elongación, donde mediante la acción de la Taq polimerasa se genera la replicación del DNA. Las enzimas de restricción son aquellas que cortan el ADN en un sitio y una forma específica para cada enzima de restricción. Una metilasa reconoce la misma secuencia que constituye el sitio de restricción y une covalentemente grupo metilo a determinadas bases del DNA en dicha secuencia. El DNA que ha sido clonado se denomina recombinante, porque combina dos fragmentos de DNA de orígenes diferentes. Su preparación consiste en la unión covalente in vitro del inserto de DNA al vector cortado empleando una ligasa. El método de alineamiento de pares de secuencias consiste en la comparación lineal de dos secuencias en las que se introducen inserciones o espacios para hacer que posiciones de nucleótidos o aminoácidos equivalentes en ambas secuencias se sitúen en el registro correcto. El SARS-CoV-2 posee 4 proteínas estructurales: la proteína S de espiga o espícula, la proteína E de envoltura, la N de nucleocápside y la M de membrana. En cuanto al ciclo de multiplicación celular del virus, este se une al receptor AC2 e ingresa a la célula por endocitosis. Allí libera su material genético, el cual será traducido por los ribosomas y se generará una poliproteína, la cual mediante proteólisis conformará el complejo de replicación y transcripción. Una vez allí, se replicará el material genético del virus, mientras simultáneamente los ARN subgenómicos son traducidos para conformar las 4 proteínas estructurales, las cuales viajarán desde el retículo endoplásmico al aparato de Golgi, donde se formará la envoltura del virus y posterior ensamblaje del material genético dentro de esta. Una vez este proceso termine, el virus será expulsado de la célula para la posterior maduración vírica fuera de esta. Actualmente, el examen molecular más empleado en todo el mundo para la detección directa de la infección con el SARS-CoV-2 es la prueba de PCR. La PCR con transcripción inversa es un tipo de PCR en la que se utiliza ácido ribonucleico como molde para sintetizar ADN complementario. Los 3 pasos del método ARN mensajero usado para crear una vacuna contra el COVID-19 son los siguientes. Los científicos identifican la parte del código genético viral que contiene instrucciones para producir la proteína S. En el laboratorio crean una secuencia de ARN mensajero con este código y sustituyen la molécula uridina para disminuir las probabilidades de que el cuerpo identifique el ARN sintético como una amenaza. Y para finalizar, envuelven este ARN sintético en una capa lipídica para protegerlo y facilitar su absorción por parte de las células. También se propone que el SARS-CoV-2 se puede dividir en 2 linajes principales, L y S. A continuación tenemos otro método de detección, los cuales son ELISA, Western blot y los test rápidos. En cuanto a la gamificación, tenemos que este es un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas. Las ventajas de utilizar esta metodología como método de enseñanza son que activa la motivación por el aprendizaje. Hay retroalimentación constante. El aprendizaje es más significativo. Hay un mayor compromiso con el aprendizaje y vinculación del estudiante con el contenido y con las tareas en sí. Los resultados son más medibles, a través de niveles y puntos. Además, genera competencias adecuadas y alfabetización digital, y genera competitividad y colaboración entre los estudiantes. En cuanto a la metodología, tenemos el enfoque de investigación recae en la complementariedad metodológica, ya que proporciona puntos de vista distintos, posibilitando el contraste de resultados. Desde el punto de vista cuantitativo, es posible identificar en forma numerológica las ideas previas del grupo de estudio, y de forma cualitativa la explicación de los contenidos de biología molecular aplicados a esta nueva enfermedad. A continuación, el cuestionario para identificar concepciones previas sobre biología molecular se realizó a partir del establecimiento de los principales conceptos tratados dentro del curso de biología molecular de la carrera de Pedagogía en Ciencias, mención Biología, y fue aplicado en el curso de Biología General 1 de primer año de la carrera. Los diversos conceptos tratados abarcan el dogma central de la biología molecular, la técnica de la PCR, los conceptos generales de genética, el alineamiento de pares de secuencias, las enzimas de restricción, la técnica del DNA recombinante, la técnica de clonación y algunas técnicas referentes a proteínas. La estrategia didáctica pretende que los estudiantes desde la COVID-19 logren comprender diversos contenidos de biología molecular. En la estrategia se avanzará mediante una evaluación de puntos, que irán siendo otorgados al equipo que dé la mejor respuesta frente a los problemas planteados. El grupo que junte más puntos será el ganador y éste recibirá un premio. La actividad inicial tiene como objetivo principal la activación de conocimientos previos mediante una trivia Kahoot, en donde se pretende que los estudiantes recuerden la estructura básica del DNA y el RNA, los procesos de replicación, transcripción y traducción, la estructura básica de un virus y el uso de vacunas. En la primera actividad de desarrollo se pretende que los alumnos, mediante la estructura del SARS-CoV-2 y su ciclo de infección, comprendan el dogma central de la biología molecular. La segunda actividad tiene como fin que el estudiantado, mediante la detección de la COVID, comprendan la técnica de la PCR y la PCR con transcripción inversa, y el alineamiento de pares de secuencias, así como también otros métodos de detección.
En la tercera actividad, al alumnado se le presenta la reciente vacuna de ARN mensajero que será ocupada para la COVID-19. Esta actividad tiene como fin que los alumnos comprendan el uso de la enzima de restricción y la técnica de clonación. En la cuarta actividad, a los estudiantes se les presentan las cepas de SARS-CoV-2 con el fin de que lleguen al concepto de recombinación genética y posteriormente la técnica del DNA recombinante. En la actividad de cierre se presenta la segunda y última trivia Kahoot que tienen como fin evaluar el aprendizaje del alumno a lo largo de toda la intervención. A continuación se presentan los resultados. En este gráfico se muestra la cantidad de respuestas en el ítem de selección múltiple, en donde se indican la cantidad de respuestas por cada alternativa referente a cada pregunta. En cuanto a este gráfico, aquí se muestra la cantidad de respuestas en el ítem de verdadero y falso. Y a continuación se presentan las respuestas correctas versus las incorrectas. A modo de conclusión, los resultados obtenidos a partir de la investigación permiten demostrar que los contenidos de biología molecular son ampliamente sabidos por los estudiantes, con algunos errores conceptuales en temáticas específicas como en los procesos de replicación y transcripción, el uso del producto de la PCR, el concepto de genoma, la técnica de clonación y ELISA mayormente, identificando que estos poseen ideas científicamente erróneas. Fue posible diseñar la estrategia didáctica en base a estas conceptualizaciones presentes en el estudiantado con el fin de fomentar el cambio conceptual de las ideas previas científicamente erróneas mencionadas anteriormente, y afianzar los contenidos que ya son manejados por estos. Cabe mencionar que la gran incidencia que tiene la COVID dentro de la estrategia didáctica permite que el estudiante a través de su propia experiencia pueda construir su conocimiento, haciendo que éste a su vez sea de una forma más significativa para ellos. Es muy probable que la secuencia didáctica enfocada a la contextualización del estudiante y sus concepciones previas fomenten el cambio conceptual. Finalmente, cabe destacar que la detección temprana de las ideas previas, enfocándose a su vez en el entorno que rodea a los estudiantes, tendrá mayores posibilidades de fomentar el cambio conceptual y de mejorar la enseñanza de las ciencias en alumnos de todos los niveles educativos. Para finalizar la presentación, se muestran a continuación todas las referencias bibliográficas de la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes, nuestra tesis se titula Inclusión escolar en niños migrantes en contexto chileno y este trabajo es para optar al grado de licenciado en educación. La migración en Chile ha ido en alza, esto debido a la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, educación, salud y mejores condiciones de vida. Esta migración comprende que las personas se trasladen dejando su país habitual e ingresar a un país distinto al de su origen debido a diferentes causas. En muchas ocasiones implica que familias en su totalidad busquen asentarse en el país. Por lo tanto, se requiere ingreso e inclusión de estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno. Sin embargo, en muchos casos, estos estudiantes se enfrentan a barreras culturales, idiomáticas para el ingreso a un establecimiento y barreras para la permanencia y progreso en el sistema educativo. Por ende, la inclusión educativa, el cual es un conjunto de procesos orientados para minimizar o eliminar barreras de aprendizaje y participación, se ve como un tema controversial. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es la inclusión de los estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno? A partir de esta pregunta se realiza una revisión bibliográfica con el fin de dar respuesta a este interrogante. Las preguntas de investigación son ¿cómo se define la inclusión desde el punto de vista de las políticas educativas chilenas? ¿Cómo se comprende el proceso de transición de la integración a la inclusión? ¿Qué barreras de exclusión enfrentan los estudiantes migrantes al ingresar a un establecimiento educativo en nuestro país? ¿Qué políticas educativas chilenas rigen actualmente la inclusión de estudiantes migrantes? ¿Cuál es el proceso para el ingreso de estudiantes extranjeros a un establecimiento educacional chileno? ¿Y qué medidas se realizan en los establecimientos educacionales chilenos para la inclusión de estudiantes extranjeros? El objetivo general de nuestra investigación es analizar la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno. Como objetivos específicos se encuentran comprender el concepto de inclusión desde el punto de vista de las políticas educativas chilenas, identificar barreras de exclusión que enfrentan los estudiantes migrantes en el contexto educativo chileno,
describir políticas educativas relacionadas a la incorporación de estudiantes extranjeros al contexto chileno y por último describir el proceso de ingreso de estudiantes migrantes al sistema educacional chileno. En el marco teórico podemos encontrar diversas temáticas. La primera es la inclusión educativa, en donde se realizó una búsqueda de la conceptualización citando a diversos autores, desde los más clásicos a los actuales. En la transición de integración e inclusión educativa en Chile, también se realizó una identificación del concepto de integración y cómo este dio paso a la introducción de la inclusión educativa en Chile. También citando a diversos autores, nuevamente de los más clásicos a los más actuales. La migración es un fenómeno actual en el que diferentes poblaciones se mueven hacia otro territorio debido a diferentes causas, por lo que es muy probable que si se mueve una familia, los estudiantes, o sea, los niños que estén en edad estudiantil ingresen al sistema educativo del país, por lo que se requiere realizar adecuaciones y también pueden presentarse barreras a la educación. El año 2020 habían 178.060 estudiantes extranjeros matriculados en Chile, representando el 4,9% del total. La migración y la educación se basan en políticas educativas en torno a la incorporación de estudiantes, entre las cuales podemos destacar la Ley General de Educación número 20.370 del 2009, la Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, Ley número 20.845 del 2015, el ordinario número 894 del 2006, el ordinario 915 del 2018, el ordinario 898 del 2019 y las políticas relacionadas en torno al rendimiento de la prueba de admisión universitaria PSU. Metodología. Se realizó un análisis cualitativo descriptivo utilizando la estrategia de revisión bibliográfica. Tipo de investigación. El paradigma es interpretativo, de carácter y enfoque cualitativo. Resultados. Los resultados de la revisión indican que las políticas educativas vigentes en Chile no entregan un concepto específico de inclusión. La inclusión se rige por la Ley General de Educación número 20.370, Ley de Inclusión Escolar 20.845, el ordinario 894 y 915. Los estudiantes migrantes enfrentan barreras de exclusión, tales como dificultad para ingresar a un establecimiento, su proceso de matrícula, certificación de estudios y barreras idiomáticas. Además, las medidas que están implementadas en los contextos educativos se basan en las medidas establecidas por la normativa vigente en Chile relacionada con la inclusión. En la discusión se puede identificar la presencia de barreras en el sistema educativo, además de que es necesario revisar las normativas que rigen la educación de estudiantes migrantes. Para finalizar, podemos indicar que en las conclusiones, el proceso de inserción de los estudiantes es un proceso complejo que tiene diferentes barreras que no estaban explicitadas en las políticas educativas, tales como la barrera idiomática o que no hay una forma clara de abordar la multiculturalidad en las escuelas. El proceso de ingreso de los estudiantes migrantes al sistema educacional chileno es a través del sistema de admisión escolar, SAE, y los estudiantes que no tengan su situación regularizada necesitan contar con el IPE, que es la identificación provisoria escolar, o simplemente con el RUT. Esta información es relevante señalar que es sencilla de encontrar.
Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Fernanda Gamboa y junto con mis compañeros Mariel González, Abisac Leiva, Constanza Muñoz e Iván Peredo, pertenecemos a la Universidad Católica del Maule, sede de Curicó, respectivamente a la Facultad de Ciencias de la Educación en la carrera de Pedagogía General Básica Convención. Nuestra tesis trata la revisión sistemática de literatura en Iberoamérica sobre la escuela, familia y migración durante la última década. A modo introductorio, la presente investigación tuvo como objetivo indagar y describir los conocimientos fundados en Iberoamérica en cuanto a la relación que se establece entre las familias migrantes y la escuela. Por ello, el estudio se enfocó en identificar los puntos centrales sobre este tema, y es que no se puede negar el incremento que ha tenido Iberoamérica en cuanto a la migración y el impacto que esto ha ocasionado en las escuelas. En este sentido, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los conocimientos generados en Iberoamérica en torno a la relación entre familias migrantes y escuelas? Y por otro lado, el objetivo general de esta investigación es describir los conocimientos generados en Iberoamérica en torno a la relación entre familias migrantes y escuelas en la última década. Por otro lado, como grupo, nos hemos planteado 5 objetivos específicos. El primero es identificar los supuestos respecto de familias migrantes y escuelas en los artículos científicos publicados en Iberoamérica durante la última década. El segundo es identificar los temas centrales sobre este tema. El tercero es identificar los principales hallazgos respecto de familias migrantes y escuelas. El cuarto es establecer líneas temáticas en torno a la investigación sobre familias migrantes y escuelas. Y finalmente el último es establecer comunalidades y tensiones en las líneas temáticas respecto de la investigación sobre familias migrantes y escuelas. El marco teórico para nuestra investigación se define en los 3 conceptos claves de escuela, familia y migración. La escuela la consideramos como el lugar donde se realizan las cosas ligadas al aprendizaje con la presencia de alumnos y profesores. Además, es necesario aclarar que para efectos de la investigación el concepto de colegio se remite a la misma idea que escuela. Además, consideramos lo que señala Del Val en el año 2013, donde propone que si bien la sociedad ha experimentado grandes cambios sociales, las escuelas por algún motivo mantienen su estructura. Y Crespillo, por otra parte, en el año 2010, define a la escuela como el órgano que se encarga de la educación institucionalizada. El concepto familia también lo consideramos como una institución, pero está asociada al ser humano. Gallego, en el año 2011, la define como el conjunto de personas que están unidas por vínculos de afectividad mutua. Tiene la responsabilidad social de acompañar a todos sus miembros en el proceso de socialización. Y Sanz y otros autores en el año 2013 afirman que en la última década ha existido distintas formas de hacer familia, como por ejemplo está la monoparental, la recomposición familiar, la homoparentalidad, la formación tardía de familias, así como la adopción y todos los cambios derivados del uso de técnicas de reproducción asistida. Todas estas formas de familia son consideradas en nuestra investigación. Por último, tenemos el concepto de migración, que lo consideramos como un fenómeno que implica el desplazamiento de un individuo de un lugar a otro. Para esto tenemos a Castlet, que nos señala en el año 2010 que este desplazamiento además debe ser a largo plazo. Pero el término actualmente presenta ambigüedades dado el mundo globalizado en el que nos encontramos. Por esto nosotros consideramos al Banco Mundial, quien determina como estadía mínima de residencia un año. Esta tesis se rige en un enfoque cualitativo mediante una revisión sistemática de literatura a través del método PRISMA, cuya sigla en inglés significa Elementos Preferentes para el Reporte de Revisiones Sistemáticas y Metaanálisis, y esto siempre apuntando al objetivo principal de este trabajo. Este método requiere de la utilización de bases de datos necesariamente, y en este caso las utilizadas fueron Web of Science, cuya sigla es WOS, Scopus, y Scientific Electronic Library Online, cuya sigla es Cielo. Fundamentalmente el método plantea un protocolo a través de una lista de comprobación, como aquí podemos ver, y las distintas etapas del filtrado de documentos plasmados en un diagrama de flujo, como el que se puede ver aquí, correspondiente a esta tesis. Para la selección se consideraron criterios de inclusión específicos, que consisten en que solamente sean documentos que son artículos, no tesis ni otras revisiones sistemáticas, por ejemplo,
publicados en la última década en Iberoamérica, que contengan en su tema central las palabras escuela, familia, inmigración y sus posibles derivados, cuya publicación original haya sido en español o portugués. Según el diagrama, se encontró un total de 131 documentos. Se fueron filtrando a priori por los metadatos disponibles, como el título, palabras clave y resúmenes. Y dada cierta instancia, se recurrió a una lectura exhaustiva que significó en una selección final de 20 artículos de los 131 iniciales, tras irlo excluyendo según los criterios que acabo de nombrar. Exhaustiva revisión de la literatura seleccionada, se organizaron los resultados en 7 categorías. La primera categoría describe la relación escuela-familia según tipo de migración, donde nos encontramos con 3 tipos de migración: interregional, internacional y de retorno. La segunda categoría, sobre hegemonía, asimilacionismo, integración e inclusión, desarrolla la diferencia de estos 4 conceptos claves en el comportamiento de las personas sobre el proceso de migración y su recepción. La tercera categoría, acceso y elección escolar, considera la recopilación de evidencia de patrones en la elección de centros educativos por parte de las familias migrantes. Respecto de la cuarta categoría, sobre discriminación, se recopilaron antecedentes de comportamientos que hacen diferente el trato hacia los migrantes según su país de procedencia. Por ejemplo, llamándolos inmigrantes si provienen de países empobrecidos o, por el contrario, llamándoles extranjeros. Además, agregando la discriminación causada por el racismo, el clasismo y los prejuicios. Por otra parte, la quinta categoría recopila las motivaciones y expectativas sobre la escuela tras la migración, donde se hace referencia a la percepción de la familia migrante sobre la educación y cómo ésta influye en la motivación de los alumnos. La categoría 6, por otro lado, describe la consolidación de la identidad de los migrantes y la forma en que se desarrolla su personalidad mientras atraviesan por la adversidad que se genera en este nuevo territorio. Por último, el rol de la escuela hacia familias migrantes profundiza sobre cómo los centros educativos son agentes de cambio y describe la gran responsabilidad que tienen de realizar una inclusión efectiva donde se recepcione y acoge al estudiante migrante, su cultura y su familia. Por el contrario, se puede ocasionar un trauma en el estudiante cuando se realiza una gestión ineficiente, agregando también el rol que posee la escuela para superar la barrera idiomática, entre otros aspectos similares. Discusión y conclusiones. Según el estudio realizado, las características que desprenden de los artículos se marcan en diferentes conceptos claves que enfatizan la experiencia vivida por los estudiantes migrantes, los cuales se ejemplifican y se explican en el siguiente mapa conceptual. Respecto de la relación entre los 3 conceptos de búsqueda, escuelas, familia y migración, se encontró una cantidad poco relevante de artículos enfocados en la temática. Se sugiere que para las próximas búsquedas se añadan nuevas bases de datos o se modifiquen los criterios de inclusión que permitan revisar de mejor manera los conocimientos de la relación entre escuela, familia y migración. La literatura aborda la migración como un proceso que radica en necesidades y claras dificultades, donde las políticas de los distintos países iberoamericanos poco se involucran con el rol de la escuela en los procesos de inclusión e integración de los migrantes. Más bien, sus dinámicas nacen desde y hacia la escuela. Por otra parte, la nacionalidad toma un peso al momento que arrastra consigo un patrimonio cultural muy distinto a la hegemonía del país destino, fundamentalmente cuando existe una barrera idiomática, étnica o religiosa. La literatura revisada respecto a la migración apunta principalmente a lugares donde le es posible identificar claras desigualdades, problemas y tensiones, obviando otros entornos de estudio, donde quien se desplaza es aludido más bien como extranjero por sobre inmigrante o migrante. Finalizando, la escuela tiene el desafío de realizar una inclusión efectiva y no una integración, considerando que los niños, niñas y adolescentes migrantes son parte importante de la comunidad educativa y comenzar a verlos como entes que benefician la multiculturalización del lugar receptor, acogiendo sus culturas. En las referencias podemos encontrar a los 5 autores más mencionados en la tesis, entre los cuales se encuentran Pavés, Camacho y Vargas, Coronel, Costa y González. En la siguiente investigación, titulada Estrategias pedagógicas dirigidas a docentes para implementarlas en el aula frente a estudiantes con trastorno del espectro autista, está compuesta por Brigitte Nazaret Agurtos Méndez, Camila Valesca Díaz Espinosa, Francisca Andrea Huina Vera y Alejandra Andrea Sepúlveda Pacheco. En el
siguiente seminario hablaremos sobre un grupo importante de personas en nuestra sociedad. Estas son las personas con necesidades educativas especiales. Particularmente hablaremos sobre las personas con trastorno del espectro autista. Netamente en educación, estudios demuestran que el profesorado en general no se siente preparado para poder enseñar a este tipo de estudiantes. Por lo que ha sido importante para nosotras poder presentar estrategias pedagógicas básicas a profesores que no necesariamente tengan alguna formación diferencial. Entonces, a partir de una revisión bibliográfica, hablaremos sobre lineamientos civiles y educacionales para estas personas con necesidades educativas especiales, así también características del trastorno, entre otros. Capítulo 1. Planteamiento del problema. La educación a nivel mundial generalmente busca la inclusión educativa, pero resulta de que esto no se ha podido llegar a concretar debido a que los gobiernos se preocupan de implementar material en las aulas de clase y no de preparar a los profesores para poder enseñar a este tipo de estudiantes. Por lo tanto, al momento de entregar este tipo de estrategias, la relevancia está en que podemos también entregar una base clara a los profesores con la cual poder trabajar. Las preguntas de investigación son: ¿qué es el trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son las principales características que se identifican en los y las estudiantes con trastorno del espectro autista? ¿Cuáles son las estrategias que pueden ser utilizadas por los y las docentes al momento de enseñarle a los estudiantes con trastorno del espectro autista? Los objetivos de nuestra investigación son: el general es analizar las estrategias utilizadas por los docentes al momento de enseñar a los estudiantes con TEA. Los específicos son: conocer las estrategias principales de las personas con TEA, identificar las estrategias utilizadas por los docentes al momento de enseñar a los estudiantes con TEA y proponer estrategias más adecuadas para trabajar en el aula con los estudiantes con TEA. El capítulo 2, correspondiente al marco teórico, lo dividimos en 3 dimensiones. La primera dimensión es la educacional, la segunda corresponde a las características de personas con trastorno del espectro autista y la tercera corresponde a las estrategias pedagógicas dirigidas a los y las docentes que presenten estudiantes con TEA. En el aspecto educacional, el concepto de educación ha sido relevante a nivel mundial para cada uno de los gobiernos, ya que permite la formación y el desarrollo integral de las personas. En cuanto a la educación especial, esta es considerada como un modelo de incorporación de las personas con necesidades educativas especiales, ayudada de programas diferenciados en un ambiente exclusivo para estas personas. El marco para la buena enseñanza es un manual para fomentar la formación práctica de los profesores y estos puedan entregarle una buena enseñanza a sus estudiantes. Para ello, consta de 4 dominios. El primero es la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el segundo es la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, el tercero es la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y el cuarto es el compromiso en sus responsabilidades. Características del TEA. Al hablar de niños y niñas con TEA, nos referimos a diferentes mentes, diferentes pensamientos, diferentes maneras de aprender, diferentes maneras de enseñar. El TEA consiste en un conjunto de alteraciones diferentes a un nivel de su neurodesarrollo, el cual inicia en la infancia y que perdura durante toda la vida. Esto afecta a la parte conductual del ser humano, debido a que les cuesta la socialización, la interacción social, la comunicación y el lenguaje. Los criterios relevantes que presentan los niños con TEA son alteraciones en comunicación social y en la interacción social ante diferentes escenarios, patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, como por ejemplo movimientos, utilización de objetos, entre otros. Prefieren la monotonía, son rutinarios y presentan patrones ritualizados de comportamiento tanto verbal como no verbal. Presentan hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, sus intereses son restringidos y fijos y los síntomas deben presentarse en las primeras etapas de su desarrollo. Estrategias pedagógicas dirigidas a los y las docentes que presenten estudiantes con TEA. Los estudiantes con TEA, independiente de las características individuales que lo identifican, se relacionan en que tienen una forma distinta de percibir el entorno que los rodea y, por ende, una forma distinta de procesar e interpretar la información que perciben del medio externo. Es por esto que es fundamental que cada docente, independiente de la disciplina en la cual se especialice, tenga conocimiento de las características y de esta manera pueda utilizar estrategias pedagógicas que garanticen un aprendizaje efectivo en sus estudiantes con TEA, las cuales vamos a ver a continuación. Recursos pedagógicos para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Como ya se ha mencionado anteriormente, este trastorno se caracteriza por presentar dificultades de comunicación por quienes lo padecen, por lo tanto es fundamental implementar recursos y estrategias que ayuden a complementar o facilitar el desarrollo de esta habilidad, indispensable para el desarrollo íntegro del estudiante con este trastorno.
Algunas de las consideraciones previas que el docente debe considerar antes de diseñar alguna estrategia o metodología pedagógica en base al desarrollo de esta habilidad son las siguientes. Desarrollar habilidades prelingüísticas de comunicación, ayudar a la comprensión e interpretación del lenguaje no verbal, ayudar al estudiante a saber entender y a reaccionar frente a las demandas comunicativas que se desarrollen en el aula y estimular la capacidad de establecer una conversación fluida, ya sea con sus compañeros o con el docente. Estrategias de organización y estructura. Este tipo de estrategia tiene como finalidad otorgar un ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, este debe ser predecible para él o la estudiante. Deben ser enfocados en contextos directivos del aprendizaje, en donde deben desarrollarse en base a la organización estructural y temporal. Para ello se dice lo siguiente: que la mejor manera de ayudar a un niño con TEA a comprender los acontecimientos que va a vivir es anticipándose a los hechos. También se dice que la clase debe distribuirse en espacios evidentemente diferenciados, es decir, en zonas de juego, zonas de trabajo, zonas de información, entre otras. Por otro lado, en cuanto a las claves visuales, se debe procurar de que estén siempre en el mismo lugar dentro del aula. Así como también el Ministerio de Educación menciona que la metodología educativa se desarrolla por medio de agendas. Esto quiere decir que el docente debe darse el tiempo de enseñar y especificar cada una de estas claves visuales para luego poder ubicarlas en un lugar específico de fácil reconocimiento en el aula. Por ejemplo, la pizarra, muralla, estante, etc. Estrategias de evaluación. Se recomienda implementar evaluaciones flexibles y creativas en las que él o la estudiante puedan responder o desarrollar sin mayor inconveniente de acuerdo a sus características y necesidades. Por ejemplo, se puede implementar una evaluación de tipo visual y de reconocimiento en vez de una auditiva, o bien una evaluación de tipo práctica y oral en vez de una escrita. Se debe procurar evitar la formulación de preguntas de carácter subjetivo o implementarlas de carácter objetivo, ya que para los y las estudiantes con TEA les puede resultar muy complejo dar juicio propio sobre algún tema. Capítulo número 3. Marco metodológico. El enfoque es cualitativo. El diseño se dirige principalmente a la descripción de fenómenos educativos. Mientras que la base de datos fueron 8, entre ellas Cielo, Biblioteca del Congreso Nacional, Biblioteca UCM. Por último, el criterio de exclusión fue no tomar documentos más antiguos del año 2015, mientras que los criterios de inclusión fue tomar documentos desde el año 2015 en los cuales se hablase sobre estudiantes con TEA, así también profesores que se relacionaran con ellos. Capítulo 4. Resultados. El análisis de los gráficos que se presenta a continuación se realizó a partir de la revisión bibliográfica de 27 documentos, tomando en cuenta categorías como año, país de procedencia, formato, base de datos y dimensión de los documentos. Discusiones. En cuanto a la información recopilada, se logró extraer estrategias pedagógicas actuales que se recomiendan implementar en casos de tener a estudiantes con TEA en el aula, así como también sus diversas características que los identifican. En cuanto a las implicancias, se pretende aportar información, técnicas y estrategias que van a ayudar al docente a poder realizar una mejor labor educativa en el aula en torno a los niños con TEA. Y por otro lado, en cuanto a las limitancias de esta investigación, resultó imposible crear o implementar herramientas de medición que evidencien la problemática de una manera mucho más concreta, producto al contexto de pandemia que se está viviendo. En relación a las principales conclusiones que se obtienen de esta investigación, considerando nuestros objetivos, las estrategias más adecuadas para trabajar en el aula con los y las estudiantes con TEA son cursos pedagógicos para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, teniendo una interpretación del lenguaje no verbal, ser explícito al entregar la información y ser un mediador entre las relaciones interpersonales. En cuanto a las estrategias de organización y estructura, tener un material didáctico ordenado y concreto y un aprendizaje sin error. En las estrategias de contención afectiva, tener refuerzos positivos y un vínculo profesional con el estudiante con TEA. Y en las estrategias de evaluación, evaluar de acuerdo a las capacidades que tenga el estudiante y evaluar el procedimiento del estudiante. Las referencias utilizadas en nuestra investigación pueden ser visualizadas a continuación. Muchas gracias por su atención. A continuación se expone una breve explicación sobre el trabajo para optar al grado de licenciado en educación titulado Relación de las TIC
en el proceso de la enseñanza de la habilidad de lector-escritoras, realizado por Marta Castillo, Constanza Domínguez, Caterín Fuente y Valesca García. Desde las últimas décadas, las herramientas tecnológicas se incorporan en nuestro diario vivir como elemento esencial de comunicación y adquisición de nuevos conocimientos. Reflejo de ello es la implementación de las TIC en el ámbito educativo como recurso necesario para la enseñanza de nuevos aprendizajes. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación que existe entre las TIC y la enseñanza de la lectoescritura en los 2 primeros años de enseñanza básica, siendo la principal motivación conocer cuál es el panorama actual que tienen estas tecnologías en el aprendizaje de la lectoescritura. De esta forma, en los últimos años, Chile ha llevado a cabo diversas políticas públicas relacionadas a la utilización e incorporación de las TIC en el aula. Sin embargo, aún se desconoce cómo esta herramienta didáctica influye en la enseñanza de nuevos conocimientos. Asimismo, la relevancia de este estudio recae en que actualmente a nivel mundial se atraviesa una crisis sanitaria, por lo que en el ámbito educativo se ha de incorporar diversas herramientas tecnológicas con el fin de contribuir a la mejora de la educación. La pregunta que guía nuestra investigación es: ¿existe relación entre las TIC y el proceso de lectoescritura? A la que se pretende dar respuesta mediante el establecimiento del objetivo general, analizar la relación de las TIC en el proceso de enseñanza de la lectoescritura de estudiantes de primero y segundo básico, para lo cual se subdivide en 3 objetivos específicos, relacionados con identificar la relación de las TIC en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en estudiantes de primero y segundo básico, describir la relación de las TIC en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en estudiantes de primero y segundo básico, y finalmente especificar las TIC que utilizan los docentes para enseñar la lectoescritura. Es imprescindible conocer en qué consisten algunos conceptos, pues son influyentes dentro de la respuesta al problema planteado. Por ende, se destacan los siguientes. La educación es entendida como el proceso en el que el docente guía al estudiante a una serie de conocimientos, habilidades y capacidades que le permitirán desarrollarse de manera óptima en la sociedad actual. La importancia del proceso de lectoescritor en las personas es fomentar las habilidades de lectura y escritura, ya que son competencias relevantes para lograr acceder a otros conocimientos y el proceso lectoescritor, donde se enfatiza que todas las personas tienen la capacidad de aprender a leer y escribir. De la misma manera, la importancia de la adquisición de la lectoescritura durante el primer año de enseñanza básica radica en que al lograrlo mejora su capacidad de aprender en su etapa escolar, acceder a nuevos y más amplios conocimientos que le permitan desarrollarse de manera integral. Las TIC, definidas como un conjunto de herramientas para el tratamiento y acceso a la información, procesan y recuperan y almacenan contenidos digitalizados. Por lo tanto, son beneficiosas ya que fomentan el aprendizaje de las habilidades lectoescritoras, precisamente la comprensión y expresión escrita, competencias necesarias para aprender y adquirir nuevos conocimientos. Se utilizó la metodología con un enfoque cualitativo y un diseño narrativo, con una técnica de análisis documental. A modo general, los resultados describen que la utilización de las TIC en la enseñanza de la lectoescritura mejoran el desarrollo de habilidades esenciales para el aprendizaje de esta destreza. Asimismo, la incorporación de herramientas digitales en el aula incrementa notablemente el interés y la motivación del alumnado por aprender. Discusión. Con respecto a los hallazgos encontrados en el análisis documental, se definieron 3 objetivos específicos, enfocados en identificar y describir la relación de estas variables, además de especificar aquellas incorporadas por los docentes. En cuanto al primer y segundo objetivo específico planteado, identificar la relación que existe entre las TIC y el proceso de enseñanza de la lectoescritura en los estudiantes de primero y segundo básico, y describir la relación que existe entre las TIC y el proceso de enseñanza de la lectoescritura en los estudiantes de primero y segundo básico, los artículos revisados dan cuenta que el uso de estas herramientas favorecen el desarrollo de la competencia lingüística y la comprensión lectora, al igual que fomenta el aprendizaje de la misma. Además, se evidencia que el uso de las plataformas digitales mejora el desarrollo de la memoria, percepción y agenda visoespacial. En lo referido al tercer objetivo específico,
especificar las TIC que utilizan los docentes para la enseñanza del proceso de la lectoescritura, se expone que los recursos digitales utilizados por los docentes son los videojuegos y la implementación de diversas aplicaciones a través del uso de tablet, favoreciendo el gusto por la lectura, además de promover la motivación y el interés del alumnado. En cuanto a la conclusión, desde la revisión bibliográfica se logra concluir que la implementación de las TIC en la enseñanza de la lectoescritura es beneficiosa tanto para los estudiantes como para los docentes, puesto que favorece la motivación e interés del alumnado por aprender estas habilidades y además desarrollan diferentes procesos cognitivos implicados en el aprendizaje de estas destrezas. Sin embargo, para una utilización adecuada de estas herramientas, es necesario que su uso sea monitoreado por un adulto, en este caso el docente. En cuanto a las limitaciones del estudio, se menciona la escasa disponibilidad de artículos relacionados al uso de las TIC en la enseñanza de la lectoescritura, puesto que el tema en cuestión es un asunto poco investigado a nivel nacional e internacional en el ámbito educativo. Además, la mayoría de los estudios se encuentran en idioma inglés y escasamente en español. Finalmente, se alude a las proyecciones de la investigación, la incorporación de una metodología relacionada a la utilización de otras técnicas para recoger información, como también situar el estudio en un contexto local de tal manera de contar con información que hable de la realidad regional en torno a la temática estudiada. A continuación, se presentan las referencias utilizadas. Hola, soy Kino López y les voy a hablar sobre el estrés académico que afecta a estudiantes de pedagogía en educación básica con mención durante la enseñanza remota de emergencia. Los datos de contexto más relevantes son los siguientes. La aparición de un nuevo tipo de coronavirus, denominado SARS-CoV-2 o COVID-19 de origen animal, la expansión de este virus a nivel mundial, la alerta sanitaria que decreta el Ministerio de Salud, el estado de excepción constitucional de catástrofe que establece el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la suspensión de clases en colegios y jardines a nivel nacional, la suspensión de actividades presenciales en institutos de educación superior y universidades, cuestión que lleva a la Universidad Católica del Maule a utilizar el sistema de videoconferencias Microsoft Teams y la plataforma UCM Virtual para la enseñanza remota de emergencia. Las preguntas que busca responder esta investigación van en la línea de saber si existe estrés académico en las y los estudiantes de la Corte 2017 de la carrera Pedagogía en Educación Básica, con mención que cursan actividades curriculares de forma remota durante la pandemia. ¿Cuál es el nivel de intensidad del estrés académico? ¿Cuáles son los factores que generan estrés académico? ¿Cuáles son las reacciones de tipo físico, psicológico y comportamentales? ¿Cuáles son las estrategias que ocupa el grupo de estudiantes bajo estudio para afrontar el estrés académico? ¿Y cuál es la percepción del proceso de enseñanza remota que tienen? La hipótesis es que los estudiantes de la cohorte 2017 de la carrera de que han mencionado presentan estrés académico al cursar actividades curriculares de forma remota durante la pandemia. Para contestar a estas interrogantes y validar esta hipótesis, se establece como objetivo general analizar la presencia de estrés académico que afecta el proceso de aprendizaje en las y los estudiantes de la carrera Pedagogía en Educación Básica con mención de la Universidad Católica del Maule en el proceso de enseñanza remota de emergencia. Y como objetivos específicos, clasificar la percepción del proceso de enseñanza remota de emergencia, clasificar el nivel de intensidad del estrés académico, identificar los principales factores estresores que pueden afectar el proceso de aprendizaje, determinar el tipo de reacciones estresoras y exponer las estrategias de afrontamiento utilizadas frente al estrés por las y los estudiantes de la cohorte 2017.
El estrés académico es definido por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de reacciones tanto psicológicas como fisiológicas o físicas que surgen cuando una persona está preocupada o sufre de una tensión nerviosa a causa por más de un factor o estímulo estresor. Comprende distintos orígenes, siendo uno de ellos el académico, que para la psicóloga Mónica Osorio tiene que ver con un exceso o alta demanda en las obligaciones académicas en un mismo periodo, cuestión que agudiza la respuesta ante el estímulo, provocando que disminuya el rendimiento. Por otra parte, está la perspectiva del doctor Arturo Barraza, que lo considera como un proceso sistémico y cognitivista, en donde se genera un desequilibrio sistemático que genera diversos síntomas que a la vez hay que afrontarlos para restaurar el equilibrio sistémico. La enseñanza remota de emergencia ocurre en instancias de imprevistos, peligros o desastres que atentan a la integridad de las personas y finaliza cuando su origen también acaba. Esta enseñanza se planifica en cuestión de días o semanas. Tiene la intención de dar acceso temporal a la instrucción y apoyo educativo. No asegura calidad ni efectividad en el proceso de aprendizaje. Trajo consigo inconvenientes como falta de recursos, problemas de conectividad, propuestas de clases con una estructura unidireccional de escucha, aumento en la cantidad de productos académicos solicitados por el cuerpo docente con escasos tiempos de entrega, entre otros. Estos pueden actuar como factores estresores. El procedimiento metodológico de esta investigación se basó en el paradigma interpretativo, pues no se generalizaron los resultados obtenidos, sino que se elaboró un análisis descriptivo sobre la existencia del estrés académico en las y los estudiantes de la cohorte 2017 de Pedagogía Básica Convención durante la enseñanza remota de emergencia, con el fin de aportar a futuras mejoras en el proceso educativo de estos individuos. Se consideró un enfoque mixto, ya que relacionó los enfoques cualitativo y cuantitativo, siendo la complementación de estos un recurso clave en el análisis de los datos, mostrando una imagen más completa del fenómeno en estudio. El diseño seleccionado desde el marco de la investigación cuantitativa corresponde al transaccional exploratorio, porque la unidad de análisis hace referencia a sujetos poco estudiados y a una temática que no ha sido abordada con anterioridad desde la investigación. La percepción de la enseñanza remota de emergencia, dado el lenguaje utilizado, es negativo, y esto es concordante con el nivel de estrés. Dicho nivel es significativo porque 37 de 49 estudiantes, equivalente al 77%, padecen de un alto nivel de intensidad que circula entre el nivel 4 y 5 del estrés. En tiempos sin pandemia y enseñanza presencial, estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de Concepción señalaron estar con un nivel medio del estrés, y Pedagogía en Inglés de la Católica del Maule con un nivel moderado. Esto significa que la enseñanza remota de emergencia influye en que la percepción del nivel se intensifique. Son varios los factores estresores identificados, pero es la sobrecarga de tareas y trabajos académicos con una media de 4,5 la que destaca, lo que coincide con lo seleccionado por los cuartos años de PED y PIN, pero difieren en la media de 3,7 y 2,6 respectivamente. En consecuencia, independiente de la modalidad de enseñanza, dicho reactivo afecta el proceso de aprendizaje de manera permanente, intensificándose en tiempos de pandemia. La cohorte 2017 reacciona físicamente a través de trastornos del sueño como el insomnio o las pesadillas, cuestión que no coincide con los estudiantes de PED y PIN, ya que estos señalan la somnolencia. Esto quiere decir que en la enseñanza remota de emergencia aparecen otros trastornos del sueño y con mayor frecuencia en los estudiantes de Pedagogía Básica Convención. La reacción psicológica observada mayormente en el grupo bajo estudio fueron los problemas de concentración,
que coincide con lo manifestado por cuarto año de PED, con un punto de diferencia en la media. Sin embargo, no coincide con la inquietud o incapacidad de relajarse y estar tranquilo que manifestó cuarto año de PIN. Por ende, se concluye que los problemas de concentración aumentan bajo un escenario de enseñanza remota de emergencia. La reacción comportamental con mayor adherencia fue el aumento o reducción del consumo de alimentos, que coincide con lo manifestado por los estudiantes de PED y PIN, pero con medias diferentes. Por tanto, se concluye que el aumento o reducción del consumo de alimentos incrementa en un escenario de enseñanza remota de emergencia. La estrategia mayormente ocupada por el grupo bajo estudio es la elaboración de un plan y la ejecución de sus tareas. Esto no coincide con los resultados de cuarto año de PED de la UDEC ni cuarto año de PIN de la UCM. Pese a que la tendencia representa una escasez de estrategias por parte de la cohorte 2017, esta técnica resulta ser la más efectiva sobre las demás. Finalmente, decir que el objetivo general se cumple y que el análisis realizado indica que hay evidencia de que existe el estrés académico en la cohorte 2017. La conclusión final a la que se llega es que la enseñanza remota de emergencia afecta negativamente el proceso de aprendizaje. Por eso es que se sugiere a la Escuela de Pedagogía en Educación Básica Convención considerar estos datos para la toma de decisiones, sobre todo si la enseñanza remota de emergencia continúa el año 2021. Gracias por su atención. Para resolver cualquier duda o consulta sobre esta investigación, puede escribirme a mi correo o me puede contactar vía LinkedIn.